Bien, vamos a el avance de la materia. Lamentablemente, el día pues no pude, por cuestiones, no, especialmente de salud, no se pudo, no pude pasar la clase, pero ya estamos bien, mejor y vamos a continuar. Lo importante es lo siguiente, ¿no? Estamos coordinando totalmente con Alejandro, ¿no? Sobre la cuestión del avance de la materia. Entonces, y además estamos revisando bien el tiempo que nos queda para concluir con la materia, todos los detalles, ¿no? Por eso es que yo empiezo ahora con la parte de balance, la segunda parte del programa analítico de la materia, que es balance de energía. Entonces, al finalizar esta clase, vamos a hablar sobre el examen de la primera parte, que es el balance de materia sin reacción química y con reacción química. Entonces, pero es importante comenzar ya con el balance de energía para tener el tiempo suficiente de hacer, bueno, con más detalle, ¿no? O sea, de tal manera que no haya mucho inconveniente en la resolución del balance de energía, tanto sin reacción química como con reacción química. Ahora, antes de entrar a antes de entrar a a aplicar o a desarrollar, a obtener la ecuación del balance de energía, tanto para sin reacción química y luego con reacción química, tanto también para sistema cerrado y sistema abierto en ambos casos, es necesario, es necesario, se requiere revisar algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos, que, algunos términos, conceptos o términos que que es necesario que ustedes, si bien que es posible, casi seguro que se ha llevado toda la parte de termodinámica o en físico-química, los conceptos para poder que nosotros, después de esta introducción, entremos al desarrollo ya de la obtención de la ecuación del balance de energía, sin reacción química, sistema cerrado y sistema abierto. Y luego también con reacción química, sistema cerrado y sistema abierto. Entonces, esta primera parte, o sea, segunda parte, lógicamente, del programa analítico, pero me refiero al contenido del balance de energía, o sea, de la parte introductoria. Este, Ustedes pueden observar acá, o sea, pueden leer los conceptos que están en concepto, qué es balance de energía, o sea, qué es la energía, la ley de la conservación de energía, las formas de energía. Aquí tenemos las formas de energía y determinación de capacidades caloríficas y problemas, ¿no? Bien, este, entonces vamos a empezar nosotros primeramente con el concepto. Un ratito, disculpen por... Bien, van a disculpar inconvenientes en este momento. Bueno, entonces, tal como les indicaba, primeramente, primeramente vamos a ver los conceptos de balance de energía. Pero antes de entrar a la ecuación tal como se indicó, el concepto de energía primeramente,
el concepto de energía. Todos tenemos, ya tenemos conocimiento de qué significa, qué es la energía. ¿Recuerdan ustedes qué es energía? Ya eso bueno, se lo ha llevado bastante en la materia de termodinámica. La termodinámica precisamente es la parte fundamental de la termodinámica es estudiar a la energía y sus transformaciones y todos los equipos en los cuales se desarrolla. Inicialmente los conceptos y luego los equipos, también dispositivos o máquinas donde se producen las transformaciones de energía. A nosotros nos interesa en este momento el concepto, o sea, de qué es energía. El término de esa palabra, mire, tan sencilla, energía, sin embargo, tiene una gran amplitud de utilización. La energía se mueve precisamente, o sea, no se mueve, sino que gracias a la energía se tiene una serie de beneficios en este caso, para la humanidad. Eh, la energía, por ejemplo, si nosotros queremos definir la energía depende en qué área se está desarrollando o se está transformando. Entonces, por ejemplo, si es en la mecánica, será seguramente trabajo y calor, o sea, calor y trabajo, entonces será energía mecánica. Si es caso de la energía eléctrica, nos damos cuenta perfectamente a qué se refiere energía eléctrica, energía luminosa, energía eólica, etcétera. Cada una de estas partes, o sea, cada una de estas energías tiene su propio concepto específico totalmente. Entonces, la energía potencial, la energía cinética, cada una de ellas tiene sus características, sus características bien determinadas, bien acentuadas. Entonces, a nosotros por eso es que es un poco difícil decir qué es energía, un poco difícil qué es energía. Simplemente mejor se la puede definir la energía si nosotros hablamos sobre el área de conocimiento, o sea, el área de donde se la aplica. Entonces, si nosotros hacemos referencia al concepto de energía, necesariamente, en este caso para nosotros como balance de energía de acuerdo a nuestra competencia, lo que nosotros queremos para nuestra carrera, o sea, nuestra profesión. Las formas de energía que nos interesan para trabajar, o sea, para utilizarla, es el trabajo, calor, energía cinética, energía potencial, energía interna y energía. Inicialmente, ¿no? Inicialmente. Nosotros, con el conocimiento, con el conocimiento de estos conceptos, de estos términos, recién podemos nosotros entrar a deducir la expresión que vamos a utilizar para resolver problemas, ¿no? Para resolver problemas. O sea, la ecuación, o sea, en este caso, la ecuación del balance de energía, tanto sistema abierto, cerrado, abierto y sin reacción química. Y eso inicialmente. Bien, este es más o menos el contenido, o sea, el objetivo principal de esta parte, o sea, de esta parte inicial del balance de energía. En primer lugar, recordar que la ley de la conservación de la energía, ya sabemos que la energía no se crea, no se destruye, eso no se transforma, lo sabemos casi de memoria. Eso viene precisamente, está muy relacionado con el concepto con la ley de la conservación de la materia. La expresión que tiene la ley de la conservación de la energía es similar y para ello se requiere tener conocimientos previos también ahí, que son bien específicos para deducir o para explicar esta ley. Entre ellos está, por ejemplo, el sistema, o sea, lo principal, el límite de un sistema. Entonces, en base a ello, nosotros vamos a deducir la ley de la conservación de la energía.
o por lo menos se la tiene presente. La forma de energía, estas son las energías que nosotros necesitamos para poder expresar una ecuación matemática del balance de energía. Inicialmente, sistema abierto o sistema cerrado, sistema abierto y también sin reacción química. Esta determinación de las capacidades caloríficas están muy relacionadas en este caso, con el estado de cada una de las sustancias. Las capacidades caloríficas para los gases, sólidos y gases y líquidos, que están ya, estos son las capacidades caloríficas, se las pueden obtener tranquilamente de tabla. Y vamos a entrar posteriormente a la definición en qué consiste, que también es un poco recordar sobre el concepto. Hace un momento, y tenemos una estructura, o sea, un diagrama de flujo. Aquí hay una cantidad de energía que ingresa a esta unidad de proceso y que lógicamente sale de la unidad de proceso. En esta unidad de proceso podemos considerar que puede tener calor, trabajo que entra, trabajo que sale, calor que sale, calor que entra a esta unidad de proceso. Entonces, es interesante acá, se ha puesto signo positivo y aquí negativo, porque ya está casi definido. Bueno, son convenios que se tienen con respecto a los signos. Y aquí positivo y negativo, positivo y negativo. Algunos autores, que han presentado eh, estudios sobre esto, sobre el trabajo, utilizan el signo positivo, o, por ejemplo, para el ingreso, y el signo negativo para la salida, o también lo contrario. Entonces, esto es una cuestión de convenio. Muy importante, sí, hacer mencionar en este momento, porque la resolución de problemas, o sea, resolver los problemas son partes operativas, partes matemáticas, y se utilizan los signos. Pero si nosotros decimos menos 100 kilocalorías, no es lo mismo que decir más 100 kilocalorías que ingresa al sistema. O sea, el signo es muy importante, tomarlo en cuenta. Bien, aquí tenemos la unidad de proceso. Y tal como se indicaba hace un momento, la energía, o sea, la ley de la conservación de la energía afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema aislado permanece invariable por tiempo. La ley de la conservación establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo puede cambiar de una forma a otra. Es el concepto de la ley de la conservación de la energía. El concepto de la ley de la conservación de la energía. Entonces, también, para ello tenemos que seguir un sistema y en base a eso hacer el estudio de la energía. Hace un momento indicaba de que la energía es en todos los campos, o sea, es de bastante utilidad, en este caso a nosotros, ¿no? Al ser humano. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de por ejemplo, acá tenemos el generador eléctrico. Esta es una máquina térmica. Y aquí podemos ver cómo la energía se transforma en base a lo que se dice. Que la ley de la conservación establece que la energía no puede crearse ni destruirse. Solo se puede cambiar de una forma a otra. Aquí tenemos, por ejemplo, la caldera, donde tiene un dispositivo, o sea, la caldera donde ingresa agua, se vaporiza, el vapor se desplaza a gran velocidad acá, o sea, a alta presión y alta temperatura. Aquí tenemos una turbina, que esta turbina lo que hace, tiene su álave, o sea, cambia totalmente, hace rotar este eje, que este eje se conecta a un generador eléctrico. O sea, aquí hay calor de por medio.
calor que ingresa a este recipiente, o sea, a esta caldera, calor. Aquí tenemos trabajo de por medio, o sea, toda esta cantidad, digamos, de calor se transforma en trabajo. Y este equipo realiza trabajo gracias al fluido. Y luego se va al generador eléctrico mediante los dispositivos adecuados y por lo tanto, y al irse al generador eléctrico se convierte esta energía que trabajo en electricidad. Miren, aquí tenemos energía térmica, o sea, energía, en este caso calor, trabajo y eléctrica. Esta es una máquina térmica que ustedes seguramente lo han visto también en la parte de termodinámica. Pero ¿por qué estoy anotando esta máquina acá? Porque es necesario indicar la importancia que tiene la energía en nuestro medio, en el desarrollo de los países. Se tiene como referencia, por ejemplo, que los países más industrializados consumen más cantidad de energía, consumen o producen más cantidad de energía. Son índices, o sea, valores muy altos. Bolivia, lamentablemente, es muy bajo. Por lo tanto, es un país subdesarrollado. O sea, es un indicador que mide, o sea, el consumo de energía, el consumo, la producción de energía, por la transformación que tiene, mide el desarrollo de la industria de un país. Pues. En los países grandes, por ejemplo, tenemos Estados Unidos, todo, o sea, los países más desarrollados, ahí el consumo de energía es sumamente alto, la transformación y la generación, al mismo por la cantidad de fábricas que existen, ¿no? Cantidad de fábricas y la utilidad que se da en diferentes medios o dispositivos para el consumo humano. Entonces, fíjense la importancia que tiene el estudio de la energía. Nosotros como ingenieros químicos, pues tenemos que hacer balance de energía en esto. Podemos hacer un balance de energía en esta caldera, podemos hacer balance de energía en esta turbina, podemos hacer balance de energía en el condensador o en la bomba, o también en todo el equipo, dependiendo del sistema que se elija, o subsistema. Puede ser todo el sistema, o puede ser un subsistema. Este, por ejemplo, tiene uno, dos, tres, cuatro subsistemas y es un ciclo. El vapor, agua, líquida, vapor, nuevamente agua, líquida, vapor. Ustedes seguramente han visto todo esto. Si nosotros queremos hacer aquí un balance de energía, esta turbina, por ejemplo, de la cantidad de la producción de trabajo de esta turbina, tenemos que saber la calidad del vapor. Y esto, la calidad del vapor, están en los diagramas PV, PT, TV, diagramas de fase que se han usado ustedes en la parte de termodinámica y han utilizado. Entonces, si es una mezcla, por ejemplo, en este caso, si este flujo tiene vapor y líquido, entonces obligadamente hay que ir a las tablas para verificar cuál es la calidad, ¿no? Y puede darse esa situación, por ejemplo, si es que en una planta, pongamos, por ejemplo, San Aurelio, digamos, o puede ser, por ejemplo, Guavirá o cualquier otra del parque industrial que genera electricidad. Genera electricidad para su uso interno. Imagínense ustedes si el caso, por ejemplo, de Guavirá, si ellos tienen que consumir energía eléctrica, por ejemplo, de la CRE o de cualquier otro medio, digamos, o corporación que le provea, ¿cuánto sería el costo en cuanto al gasto, el costo del valor de esa energía? Por eso es que esta fábrica, digamos, Guavirá produce su propio generador, produce su propia energía eléctrica. Entonces, para eso utiliza todos los medios de combustible, puede ser bagazo, gas, todos los medios
son muy necesarios, digamos, tomarlos en cuenta para que el costo de la producción de energía eléctrica sea lo mínimo posible. Y eso nos afecta también a todo el pueblo, en este caso lo que consumimos fuera, porque si sube el costo de la fabricación del azúcar, por ejemplo, lógicamente nos afecta al resto, o sea, al mercado, en este caso del consumidor, ¿no? Tiene que subir el precio también. Entonces, miren, solamente estamos hablando de lo que significa una fábrica, que es producción de azúcar, y la utilidad que tiene la energía. Entonces, aquí en este equipo podemos ver lo siguiente: la transformación de energía, calor, trabajo, electricidad. Nuestro problema para nosotros es, nuestro problema es que se tenga el máximo rendimiento, la máxima, o sea, el máximo rendimiento de esta turbina y lógicamente la mejor calidad, cantidad de energía eléctrica. Si la fábrica, por ejemplo, si la fábrica, sus motores, sus máquinas no están trabajando bien, o sea, si seguimos con Guavirá, por ejemplo, si la prensa, digamos, o donde se destruye, se corta la caña internamente, las máquinas que están, son preparadas para ello, no tienen suficiente energía, no tienen suficiente energía, por lo tanto se paran. O sea, no van a tener fuerza y hasta pueden lesionarse, no tener la suficiente cantidad o capacidad, no tener la fuente del combustible, en este caso necesario que sería la energía, para poder funcionar bien. Entonces, ahí sigo insistiendo en la importancia que tiene el conocimiento, conocer bien todo lo relacionado a la energía. En nuestra carrera, por ejemplo, tenemos la termodinámica. En la termodinámica se da todo este concepto y yo estoy reiterando simplemente ahora, mostrando la importancia que tiene o sea, conocer cómo la energía se transforma en una fábrica, en este caso, por ejemplo, en una sección, esta es una sección simplemente de lo que reitero de Guavirá. Hay una sección donde están las turbinas, las calderas, los generadores eléctricos. Bueno, y en cada una de ellas se tiene, en cada una de ellas se tiene la transformación, pues, ¿no? O sea, caldera, la turbina, el generador y su utilización correspondiente. Entonces, no sé si estoy reiterando mucho, pero nosotros lo que tenemos que hacer ya, orientamos ya lo nuestro, una vez que sabemos, que conocemos la importancia que se tiene, es el trabajar con la energía. Y por eso es que anteriormente dijimos, acá hay diferentes tipos de energía: trabajo, calor, energía, etc., ¿no? Entonces, la importancia que tiene conocer bien los conceptos. Si aquí decimos calor que ingresa, entonces tenemos que saber qué es el calor. Si aquí trabajo que se realiza, entonces también tenemos que saber qué es trabajo. Y así sucesivamente. Tenemos que saber esos conceptos que indicaba hace un momento. Son los que van a ir incorporados, van a ir incluidos en la expresión del balance, la expresión, o sea, la ecuación del balance de energía sistema cerrado y abierto, pero sin reacción química. Bien, considero que con esto ya eh, estoy dando, recordando bien de que la importancia que tiene conocer bien eh, todos los conceptos de la energía, sus aplicaciones, y para nosotros fundamentalmente saber hacer bien el balance de energía en cualquier tipo de equipo. En este caso, aquí tenemos 4 equipos. Nos pueden pedir que hagamos balance de energía aquí en el condensador o aquí en la bomba. Y ahí tenemos que aplicar los conocimientos a lo que vamos a desarrollar dentro de un momento. Bien, entonces sí, el objetivo ya se sabe ahora, porque estamos entrando a hacer, o sea, a revisar los conceptos primeramente de la energía
para llegar posteriormente a la ecuación que nos interesa. Pero antes de pasar, quiero reiterar, aquí estoy hablando de masa, masa de vapor, masa. Aquí es masa también, masa, o sea, el fluido, ya sea vapor, gas, es masa. Por lo tanto, fíjense, por eso es que pues, el programa analítico se lleva primeramente el balance de materia, o sea, de masa, de materia. Primeramente porque está totalmente vinculado, relacionado la masa y la energía. No se pueden separar directamente. Entonces, por eso es que se lleva la parte del balance de materia primero y luego el balance y luego recién el balance de energía. Entonces, eso era para recordar también que el balance de materia es muy importante. Lo principal es el número uno. Quizás ahí donde nos hemos detenido bastante bien para que no haya inconveniente. Aquí ya en la aplicación que vamos a hacer del balance de materia conjuntamente con el balance de energía. Bien, esta es la ecuación ya conocida, entrada de energía a través de los límites del sistema, salida de energía a través de los límites del sistema, más generación, menos consumo, igual a generación. Esta es la ecuación similar a la ecuación del balance de materia, simplemente que ahora hablamos de energía. Similarmente también al balance de materia, eh, si es sin reacción química, el término generación y consumo se elimina. Pero si es con reacción química, necesitamos estos dos términos para poder aplicar la ecuación que vamos a deducir. Bien, entonces, con esa aclaración, vamos a repasar un poco los conceptos que vamos a utilizar. Entonces, repito, o sea, vamos a revisar todos estos conceptos. ¿Para qué? Para poder deducir, para poder encontrar la ecuación matemática que vamos a utilizar para resolver problemas del balance de energía, sin reacción química y con reacción química. Bien, entonces ya tenemos aquí la expresión, o sea, la ley de la conservación de la energía, así se expresa matemáticamente. Estos términos pueden ser cambiados, sustituidos. Esta es una ecuación, fíjense, signo igual. Esta entrada puede ser calor, sale, por ejemplo, o puede entrar aquí trabajo, sale calor. Si es reacción química, si con reacción química se puede generar, este, dependiendo en la creación, en la formación de otros compuestos químicos. Entonces, por lo tanto, ahí puede haber generación de energía, absorción de energía. Bueno, las reacciones químicas, ¿no? Ahí se clasifican en endotérmicas y exotérmicas, según ingresan o desprendan calor. Energía. Bien, entonces, esta es nuestra ecuación que vamos a utilizar. Y en base a esa ecuación, ¿no?, a la ley de la conservación de energía, vamos a reemplazar a esos términos con los que hemos indicado. El primero que se anotó fue trabajo. Bien, aquí está la definición de trabajo, ya ustedes la conocen. Trabajo igual fuerza por distancia. ¿Y cómo se define? ¿No? Se define en función del sistema y su entorno. O sea, es la interacción que hay entre un sistema y su entorno en cuanto a la energía, o sea, en cuanto a la transferencia de energía. Entonces, la transferencia, dice, de energía que se produce con una fuerza provoca un desplazamiento, o sea, la fuerza, la fuerza provoca un desplazamiento al sistema, ¿no? Entonces, el entorno hacia el sistema, o del sistema hacia el entorno. Entonces, esta es la ecuación, dice fuerza por distancia.
fuerza por distancia. La fuerza, la distancia, y este es el trabajo, ¿no? Delta este. Este signo, fíjense que es un signo matemático. Así se lo escribe cuando va acompañando al trabajo. El por qué es un análisis que se hace del concepto de una diferencial. Esta es una diferencial exacta, por ejemplo, y esta es una diferencial inexacta. Por eso que se pone este signo. Si fuera exacta, o sea, si fuera exacta, aquí podemos aplicar el término, o sea, el signo del integral. Pero aquí se anula, no tiene validez ahí. Porque esta es una diferencial inexacta. El trabajo quiere decir que es inexacto y depende del recorrido, depende del recorrido que, que realiza, ¿no? En este caso, el sistema, ¿no? O sea, sí que hay el cambio, aquí, por ejemplo, el desplazamiento, o sea, la distancia, está bien, es una diferencia exacta porque depende de los puntos. O sea, en un punto determinado se lo puede evaluar en la gráfica, digamos, en la gráfica XY o YX, ¿no? Se puede evaluar, pero el trabajo no. Conceptualmente el trabajo no se puede. Por eso es que tiene este signo del. Entonces, esto un poquito de matemática e interpretación es muy necesario que recordemos para que apliquemos posteriormente ya en la resolución de problemas. ¿Qué es lo importante de esta parte? Lo importante es indicar que el trabajo es una energía de transferencia. Es energía de transferencia. O sea, no depende del estado en el cual se encuentra la sustancia, no es de transferencia. Cuando el sistema, el estado cambia, se cambia o recorre, se recorre para el cambio, es lo que se mide. Bien, vamos a ver, esto lo vamos a ver en las gráficas, mucho mejor en todo momento. Aquí tenemos el trabajo que igual, que ya lo conocemos, pero es necesario recordar P de B. Aquí existe una superficie, una distancia. Superficie por distancia es L al cubo, o sea, las dimensiones. Superficie por distancia L al cubo, por lo tanto, es volumen. Tanto la superficie como también la distancia es L al cubo, por lo tanto, se pueden medir sin ningún inconveniente en un punto determinado. Por lo tanto, esta es una diferencial, en este caso, del volumen. Por eso es que el trabajo ya en este caso es P de B. Presión, en este caso la presión es constante y la variación del volumen. La presión aquí se mantiene constante, o sea, hay que mantenerla constante. Hay este desplazamiento manteniendo constante la presión. Hay una expansión, este puede ser un gas, hay una expansión, hay el área, hay el desplazamiento en este caso del pistón, este es el cilindro. Entonces, el pistón hay un desplazamiento, por lo tanto hay un cambio de volumen. El trabajo que se realiza ahí, si es expansión, se puede llamar trabajo de expansión. Y si es lo inverso, lo contrario, será trabajo de compresión. Aquí vamos a ver en las gráficas con más detalle. Aquí pasé, fíjense que lo difícil que es aquí mantener la presión constante, porque si no, aquí habría dos variables. P diferencial de B más P diferencial de P, lo cual se nos complica la evaluación del trabajo por la cuestión matemática que tiene ahí, o sea, dos variables. Haciendo esta constante es mucho más fácil de calcular el trabajo.
En esta gráfica, del punto 1 al punto 2. Si ustedes ven volumen 1, volumen 2, si nosotros asumimos que vamos a calcular el trabajo de acá, del punto 1 al punto 2, la presión, fíjense, no es constante. Para cada punto hay una presión. En el punto 1 hay una determinada presión y lo mismo en el punto 2, en el eje de las ordenadas. Entonces, gráficamente, por ejemplo, se tiene así, para que la presión se mantenga constante, aquí una cuestión un poquito de matemática. O sea, son las integrales o también las áreas bajo la curva. Si nosotros calculamos el área de gran cantidad de áreas bajo la curva, pero manteniendo este punto, sin la presión en varios rectángulos, tenemos punto, o sea, de tal manera que lo que aquí, lo que aquí, por ejemplo, aquí, bien, fíjense, en este rectángulo, lo que se pierde acá, donde está la flechita, se gana con esto. Si seguimos suspendiendo esta línea, al final nosotros mantenemos la presión constante para cada rectángulo. Aquí hay una base y aquí hay una altura. O sea, es un área. El trabajo que tenemos es un área bajo la curva, P de B. Pero aquí, como la presión es constante, tenemos que explicar gráficamente que es constante. Y aquí podemos ver claramente que si hacemos este tipo de gráfica así, para mantener constante, lo que nosotros hemos visto acá, por ejemplo, cuando decimos que se mantiene constante la presión, aquí, eh, desde el punto de vista del manejo del equipo, tenemos que ver cómo podemos mantener constante. Pero aquí gráficamente podemos representarlo así. La altura, aquí tenemos la altura y aquí abajo la base. Base por altura es el área de este rectángulo. Y imaginemos mucha cantidad de rectángulos. En cada rectángulo existe una presión constante. Por eso le decimos P de B. De esa manera tenemos este tipo de expresión, cumpliendo también que el trabajo es una diferencial inexacta. Aquí lo repetimos, el diferencial de una función de trayectoria se llama diferencial inexacta y se denota con el símbolo de esta manera. Conclusión, el trabajo es una función de la trayectoria, o sea, del recorrido. En contraste, dice, en contraste con una función puntual que solo depende de los puntos extremos, de los puntos extremos. Vamos a ver acá. Aquí está el recorrido. Miren, el trabajo, por ejemplo, si calculamos por el recorrido a B, es totalmente diferente al recorrido por el recorrido superior que está arriba. El área de esta curva es mucho mayor. Entonces, menor, y el área de la curva superior es mayor. Entonces, los puntos, el punto A al punto B. Si queremos calcular el trabajo que se requiere para ir desde el punto A al punto B, entonces, y gráficamente se puede demostrar así. Entonces, sí se puede demostrar. Podemos inclusive irnos por otros lugares, ¿no? La curva puede ser totalmente deformada. Lo importante es el concepto que indica que el área bajo la curva es el trabajo.
Este recorrido vamos a ver como un ejemplo así de la vida de acá, de nosotros. Por ejemplo, tenemos nosotros que ir, podría recordar un ejemplo de aquí a Cochabamba. De aquí a Cochabamba. Hay dos trayectorias, o sea, dos recorridos. Yo creo, no sé si conocen todos, pero deben tener el conocimiento de que hay por dos lugares se llega a Cochabamba, por la carretera antigua y por la carretera nueva. El recorrido es diferente, totalmente diferente. Se va desde Santa Cruz, por así decirlo, hasta Cochabamba. El recorrido es diferente. Por lo tanto, el trabajo también es diferente. Las áreas bajo la curva, si lo trasladamos a una gráfica y vemos qué tipo de variables vamos, cómo podemos, qué términos podemos utilizar para hacer una representación gráfica en este recorrido, seguro que vamos a ver que una de las dos, el área es mucho más larga, mucho más grande, mucho más espacio y el otro menos. Hay otros factores que influyen también para poder evaluarlo, ¿no? O sea, el trabajo. En el caso que estoy citando, también puede influir el combustible. Vamos a partir, digamos, de dos movilidades que tengan la misma cantidad de combustible, que sean totalmente idénticas en modelo, en motor, en todo, en cilindrada. Y las lanzamos de Santa Cruz a Cochabamba. Entonces, alguna de ellas es posible que la gasolina o el combustible no le alcance. Entonces, realizan más cantidad de trabajo. O sea, hay otros factores también, ¿no? Que pueden influir. Por ejemplo, ir por la, por la carretera antigua y bastante serranía, y por lo tanto, el motor seguramente va a consumir mayor cantidad de combustible y por lo tanto va a realizar mayor cantidad de trabajo. Entonces hay otros aspectos que se deben considerar, pero en términos generales el trabajo depende de la trayectoria y sus características en este caso. El trabajo se lo puede representar por unidad de masa y si se lo representa por unidad de masa tenemos así de esta manera. Letra minúscula. Aquí tenemos, por ejemplo, para lograr el equilibrio ya en la parte práctica, digamos, para poder decir que la presión es una pequeños pesos que tienen. En la medida que disminuimos los pesos, entonces por lo tanto la presión va aumentando, va aumentando. O sea, se trata de lograr un equilibrio, casi en equilibrio. Pero la presión se mantiene constante. Nuestro objetivo es mantener la presión constante para que podamos representar de esta manera. Y así, mayor razón cuando decimos si queremos aplicar esta fórmula. Presión constante y volumen variable. Entonces, esto es una manera de representar. Aquí se utiliza también la palabra de cuasi equilibrio, ¿no? Casi equilibrio o cuasi equilibrio. Entonces, es una manera, esta gráfica ayuda a ver claramente cómo podemos, el problema de la presión, que es el problema principal para mantenerlo constante, y poder obtener y poder aplicar la fórmula que se indicaba anteriormente. Bien, se puede lograr el equilibrio, cuasi equilibrio, casi en equilibrio. Y tenemos el trabajo no en equilibrio, o sea que no está en equilibrio. Esta figura es interesante, es posible que ustedes lo hubieran visto ya. Este, esta es una membrana. Aquí inicialmente tenemos el sistema, o sea, el gas. Si rompemos nosotros esta membrana, el gas se desplaza a este vacío, ¿no? En este caso, sí, es internamente en este recipiente, internamente, el gas realiza trabajo internamente por el movimiento
el desplazamiento que hay del fluido. O sea, disculpa, lo tengo ahí, una bulla acá, lo tengo acá. Bien, ¿se escuchó lo último? Porque una muralla paró ahí a unos cuantos metros y no deja. ¿Se escuchó todo bien? Sí. ¿Se escuchó? ¿Ya? Entonces, tenemos acá el gas, la ruptura de esta membrana y viene el vacío correspondiente. O sea, hay trabajo interno acá, porque hay un desplazamiento, hay un cambio de volumen. Este tiene un volumen determinado y aquí tiene otro volumen mucho más grande ya, al romperse esta membrana. Pero si el gas, por ejemplo, si este gas, aunque se rompa esta membrana y si el sistema está en la parte de este equipo totalmente, ahí fíjense, totalmente separados, en este caso el entorno está alrededor, el entorno está alrededor, el entorno está a su alrededor, o sea, acá. ¿Qué es lo que sucede acá? Resulta que si al romperse esta membrana y este sistema, y este sistema, el sistema, recuerdan ustedes el concepto del sistema. El sistema indica lo siguiente, o sea, es el espacio donde uno elige para un estudio, en este caso del balance de energía. Eso sería un sistema para nosotros. Lo elige arbitrariamente. Si elegimos los puntos suspensivos que están fuera de acá, de la parte interna del gas, y se rompe esta membrana, podemos decir con seguridad que no hay trabajo, aunque aquí hay un cambio de volumen. ¿Por qué? Porque el entorno está aquí afuera, el entorno está afuera, acá afuera del equipo. Se rompe la membrana y como no hay absolutamente nada, transferencia, lo que está dentro del sistema hacia el entorno, por lo tanto, es cero. El trabajo es cero. En cambio, si el sistema está acá en esta primera, en la sección 1, en el área 1, se rompe el sistema y como consecuencia hay desplazamiento, hay cambio de volumen, el entorno se convierte, todo esto, lo que es esto de acá, es el entorno. Las dos alternativas. Una es, considerando el sistema acá, evaluar, digamos, el trabajo, ustedes lo pueden discutir bien, pueden discutir en su equipo, en su grupo de trabajo, consi- considerando acá el sistema y considerando, un ratito. Entonces, tal como les indicaba, depende mucho del sistema, de los límites del sistema, donde están ubicados. Si aquí alrededor está en la primera sección, digamos, la primera área 1 y área 2, por decir. Entonces, ahí, si se rompe esta membrana, entonces el área 1 se extiende, todo esto, lo que hay de sustancia acá, gas, se extiende, llena todo el vacío. Entonces podemos indicar de que hay trabajo. Si el sistema está por la superficie, en este caso del equipo, como no hay transferencia hacia afuera, absolutamente de nada hacia el entorno, por lo tanto el trabajo es cero. Aunque esto se rompe, esto, hay desplazamiento interno, pero el trabajo para nosotros es cero, debido a que nuestro sistema para los cálculos matemáticos, para los cálculos, no hay problema,
tenemos que tener mucho cuidado con el sistema que vamos a analizar, el sistema que se define para el estudio, pues, ¿no? Otro también acá, otro concepto que se debe tomar en cuenta. Entonces, antes de pasar, conclusión de esto, conclusión. El trabajo, entonces, es una energía de transferencia. Conclusión. Es energía de transferencia. En cuanto al signo del trabajo, además es energía de transferencia y además es una diferencial inexacta. En cuanto al signo del trabajo, al signo, o sea, los signos que se dan, los valores que se dan, es por convenio. O sea, por convenio algunos autores utilizan el signo menos, por ejemplo, para el trabajo que se transfiere del entorno hacia el sistema, o sea, negativo. Otros lo asignan positivo. Entonces, se debe tener mucho cuidado con los signos. Entonces, el trabajo es una energía de transferencia, depende del recorrido que realiza, que se realiza. Bien, tenemos este otro concepto también que necesitamos recordar. Estamos revisando conceptos antes de llegar a deducir la expresión que hemos citado hace un momento, ¿no? Al inicio de la clase. Deducir, o sea, obtener la ecuación matemática para poder resolver problemas. El balance de energía, del balance de energía. El calor, igual un término conocido, también es una energía de transferencia. Es también una energía de transferencia. Esta constante, esta constante la tenemos ya determinada, o sea, se tiene determinada en tablas, ¿no? De acuerdo a las investigaciones que se hacen, se indica de que es relativamente independiente de la temperatura para los sólidos y los líquidos. Si ustedes recuerdan un poco también, fíjense en la parte de CB y CP, para sólidos y líquidos son de casi aproximadamente igual. En cambio, para gases no. Bien, entonces el calor también es energía de transferencia. Y energía depende de la transferencia que existe entre el entorno y el sistema, o del sistema hacia el entorno. Por ejemplo, cuando decimos energía de transferencia, por ejemplo, el caso de los recipientes con los cuales hacemos hervir agua, nosotros transferimos energía hacia el recipiente para que el agua llegue a su punto de ebullición. El agua y también para que llegue otra sustancia líquida. Entonces, la cantidad de energía que se transfiere, nosotros nos interesa conocerlo. En el balance de energía tenemos que saber qué cantidad de energía, qué cantidad de calor se adiciona, o sea, qué cantidad de calor se adiciona para poder llegar a ese punto de ebullición. Punto de ebullición. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, este recipiente y hacemos hervir, ¿no? O sea, el agua y decimos comúnmente, también decimos, a esa energía le decimos fuego. El fuego, está muy fuerte el fuego, el término, digamos, que se utiliza normalmente, pero es energía calorífica la que se transfiere. No hay absolutamente transferencia de energía si no hay una diferencia de temperatura, por eso es que hay una temperatura aquí, un delta de temperatura. Si hay variación de la temperatura, por lo tanto, también hay transferencia. Si la temperatura es igual, o sea, T1 igual T2, por lo tanto, no hay calor. No hay transferencia de energía. No hay transferencia de energía. Imaginemos, ¿no? Imaginemos un recipiente, por ejemplo, imaginemos un recipiente que tenga
un pedazo de hierro. Miremos, no, a ver si puede en este momento, un recipiente que tenga un pedazo de hierro y, o sea, hacemos lo siguiente. El pedazo de hierro o de cobre, por ejemplo, lo podemos elevar a la temperatura, podemos introducir al recipiente que tenga 1 litro de agua, el pedazo de cobre que está a 80 grados centígrados y el agua está a 25 grados centígrados. ¿Qué es lo que sucede? De- en base a un determinado tiempo, va a haber una totalmente transferencia de energía entre el cobre o el hierro y el líquido, hasta que logren el equilibrio. Seguramente eso ustedes recuerdan, se denomina equilibrio térmico, ¿no? Equilibrio térmico. Hay equilibrio térmico, hay el equilibrio químico, que cuando las composiciones, por ejemplo, se las expresa de manera con doble flecha. Hay equilibrio de fases, por ejemplo, entre la condensación, vaporización, vaporización, condensación. Lo mismo, hay equilibrio, por ejemplo, mecánico, cuando la cantidad de fuerza se desplaza, digamos, existe una cierta cantidad de fuerza para mover un determinado cuerpo, digamos. Se puede llegar al equilibrio mecánico. Bien, entonces en este caso en particular estamos hablando del calor, existe el equilibrio térmico. Si delta T, o sea, si la temperatura no se modifica, por lo tanto, esto es cero. No hay transferencia. No hay transferencia. Entonces, esta C se puede encontrar en las tablas que te dije. Esto es dependiendo del tipo de proceso que estamos eh, analizando y la masa, que eso no puede estar fuera. Si no hay masa, no hay nada, absolutamente nada de transferencia de calor, de energía. Por eso es que el balance de materia es importante, ¿no? Bien, en cuanto al calor también esto es un tema, digamos, que en nuestra carrera se lleva con bastante profundidad, que es el calor de conducción, calor de convección y la radiación. Entonces, las estamos mencionando ahora porque también tiene relación, alguna relación con los conceptos de energía. El de conducción, digamos, la transferencia que existe a través de una superficie, el de convección en los flujos, el de radiación en base a las ondas electromagnéticas, a los fotones, a átomos. Entonces, bueno, esto es tema más ya de otra materia que pero, si se mantiene la sigla es operaciones 2. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta fórmula para resolver la representación cuando nosotros dividimos por masa, por la masa, entonces en forma inmediata se convierte esto en una propiedad específica. Por eso decimos calor específico. Kilocalorías por kilogramo, calor específico. ¿Qué es el calor específico? ¿No? ¿Qué es la energía necesaria que se requiere para elevar un grado? El mismo concepto de caloría, digamos. Caloría, kilocaloría, dependiendo del tipo de unidad. Es la cantidad de energía necesaria entonces para elevar un grado, la temperatura de de 1 kilogramo de masa. Y ahí tenemos los dos, los dos sistemas de medida, que son el sistema internacional y el sistema inglés. Son los que se utilizan normalmente en todo el mundo. La energía potencial, la energía potencial. Aquí es interesante, ¿no? La energía potencial. Tenemos este equipo, fíjense, dos masas, una sustancia acá,
es la misma, simplemente que están a diferente altura. O sea, nosotros tenemos que elevar de Z1 a Z2 este pedazo, o sea, este pedazo de sustancia que tenemos que elevar a la altura Z2. Cuando esta masa está influida por la gravedad terrestre, entonces tenemos que es el peso, la fuerza que se requiere para elevar se convierte en este caso en trabajo. O sea, la energía potencial es trabajo. El trabajo que se requiere para elevar, ¿no?, la masa de un cuerpo, por ejemplo, de un punto determinado a otro. Y vemos fuerza, se requiere fuerza para elevar. Entonces, es lógico, es lógico que nosotros tengamos que buscar alguna expresión, alguna ecuación matemática que relacione todas estas variables que tiene, o sea, estos componentes o propiedades que tiene. Tenemos la gravedad, tenemos la fuerza, tenemos la masa. Entonces tenemos que relacionar esto con una ecuación. De esa manera sale la ecuación, en el caso de gas, o sea, la ecuación de la energía potencial para determinar la energía potencial. Cuando queremos calcular la energía potencial, tenemos que tomar en cuenta la gravedad, con qué tipo de gravedad tenemos. Si el marco de referencia es uno solo, o sea, no es directamente está unido acá, entonces expresamos así de esta manera: mg por z, porque solamente hay una altura de por medio. Pero si hay dos alturas, debemos nosotros ver el delta z de Z2 menos Z1. Bien, entonces tenemos una fuerza que se requiere para elevar este cuerpo del punto 1 al punto 2, podemos decir. Esa cantidad de fuerza, energía que se almacena ahí, es precisamente la energía potencial. Aquí tenemos una deducción para llegar a esta fórmula que se ha citado acá, a esta fórmula. Deducción, aquí tenemos cuánto fuerza igual trabajo M por G. Aquí el trabajo, fuerza por la diferencial de, en este caso, H, sería la altura, y mg por la integral de H1 a H2, y aquí tenemos la ecuación correspondiente. Entonces, en esta ecuación matemática, fíjense, se toma en cuenta la masa, la gravedad y la altura. El trabajo que se realiza acá para aplicar el trabajo que se realiza para elevar de H1 a H2 es la energía potencial. Si es por unidad de masa, expresamos con letras minúsculas. Normalmente todas las propiedades, o sea, todas las propiedades, en este caso, de energía que se dividen por la masa son específicas. Tenemos energía potencial específica igual M por H, altura. Algo similar ocurre con la energía cinética. En este caso, pero existen otras propiedades, otras variables que debemos considerarlas para obtener la ecuación correspondiente que nos permita utilizar esa ecuación cuando tenemos que calcular la velocidad o el trabajo o la energía que se requiere para hacer el desplazamiento de este punto a este punto, por ejemplo, de esta esfera, por así decirlo, o de cualquier cuerpo. Un punto se requiere fuerza y está eso a una determinada velocidad. Velocidad 1, velocidad 2. O sea, hay de por medio la fuerza, hay de por medio la masa, qué masa tiene, y esto vamos a suponer que está sobre la base, una base sólida ya. Entonces, hay
la cantidad de fuerza que se requiere para desplazarlo de la velocidad 1 a la velocidad 2. A eso se llama también energía cinética. Entonces, la energía tiene que estar, o sea, que posee un sistema como resultado de su movimiento en relación a un cierto marco de referencia. No debemos cuidar el marco de referencia que tenemos acá en la energía potencial. Aquí el marco de referencia, el punto 0,1, sí está con respecto a otro tipo de marco de referencia, por lo tanto tenemos que expresarla de otra manera. De B2 menos B1, o sea, velocidad 2 menos velocidad 1. Si es que, si ya está definido el marco de referencia y solamente a partir de ese marco se determina la velocidad, entonces directamente la energía cinética es igual a masa, la velocidad al cuadrado sobre 2. Aquí está la deducción de esta forma, de la que hemos citado hace un momento. Energía cinética 2, energía cinética 1. Como esto es un poco difícil de integrar porque no están con los términos adecuados, pero el contenido de cada término, en este caso, o el concepto de cada término, a partir de ese concepto nosotros podemos elaborar, preparar una integral con la cual se pueda preparar una integral para integrar lógicamente y obtener una ecuación. Por eso es que la aceleración, por ejemplo, velocidad sobre dt, o sea, la velocidad aquí de L sobre dt, y bueno, lo demás son pasos matemáticos, operaciones simplemente, hasta llegar a esta expresión, a esta expresión. Este es el producto de la integral. Bien, este término de energía interna, todas las sustancias, fíjense, todas las sustancias, absolutamente todas tienen una energía interna. Cuando se habla de energía interna nos referimos a la parte, a los átomos, a las moléculas que tienen una sustancia. Este, todos los átomos, todas las moléculas tienen movimiento en este caso los átomos, los electrones, movimiento de rotación, vibración, traslación. O sea, en ese movimiento continuo que tienen, lógicamente que si es energía, hay energía de por medio si uno se mueve. Entonces, a todo ese movimiento, como es muy difícil lograr medir esa energía que se pone en juego en ese tipo de movimiento, de vibración, rotación, entonces aparece ahí o sea, ahí entonces tenemos como resultado la energía interna. O sea, la energía interna es el movimiento de los átomos, de las moléculas. Todo eso está en este recipiente. Aquí tenemos un recipiente. Aquí tenemos un líquido y ahí está la molécula, todo un total movimiento. Si nosotros, este tiene una energía interna, si nosotros, o sea, la energía interna entonces se refiere al movimiento molecular y atómico que tiene la sustancia, conclusión, además que es una energía, o sea, se puede expresar como diferencial exacta, depende en este caso de la temperatura. Si nosotros acá le adicionamos una cierta cantidad de energía calorífica, entonces esta energía interna que estaba en el estado 1, que puede ser al cabo de un cierto tiempo, como se va a adicionar la energía, aumentamos el movimiento de las moléculas, de las partículas, pasa al estado 2 y tenemos la energía 2, la energía interna 2. La energía interna depende absolutamente de la temperatura. Cuando hablamos, por ejemplo,
Para que se muevan estas partículas, estas moléculas o los átomos, necesitamos energía, o sea, calorífica. Necesitamos adicionar energía calorífica. Entonces, y ahí es donde cambia la energía interna. Del estado 1 pasa al estado 2. Por eso es que sí se puede representar delta U como es una diferencial exacta, o sea, diferencial exacta, o también derivada de esa diferencial, en este caso exacta, tenemos delta U igual a la masa, energía, o sea, interna 2, interna 1. Bien, entonces considero que está bien claro que es el concepto de energía interna. Eh, Tenemos nosotros una fórmula inclusive, U, o sea, U igual función de temperatura y volumen, si recuerdan. Podemos extenderlo. O sea, U es función de la temperatura. U función de la temperatura. ¿Por qué? Porque aquí, como se indicó anteriormente, si le damos una cierta cantidad de energía, una cierta cantidad de energía cambia la energía interna. Y la entalpía. La entalpía. La entalpía se puede considerar como una propiedad termodinámica. O sea, la entalpía está relacionada con la energía interna. Está en base a otras propiedades termodinámicas. Por lo tanto, ella también es propiedad termodinámica. Este PV, por ejemplo, está relacionado con el trabajo. Si le ponemos incremento, le ponemos acá incremento o derivada, va a ser derivada de H, derivada de U, más P de B, más B de P. O sea, de diferencial de P más B diferencial de P. Entonces, este está relacionado con el trabajo. La energía interna son dos propiedades del sistema. Por lo tanto, la entalpía también es una propiedad. Se expresa de esta manera, esta es su forma. Y por unidad de masa se puede escribir de esta manera, con letras minúsculas. Bien, otras formas de energía existen en el sistema: energía magnética, energía eléctrica, energía de superficie, energía de distorsión, una serie de cantidades, pero las que a nosotros nos interesan fundamentalmente son para nuestros cálculos del balance de energía, son estas: la energía interna, la potencial y la cinética. A ese conjunto de energía le llamamos nosotros la energía total del sistema. En algún caso puede ser que necesite energía cinética, en otro puede ser que necesite energía potencial, y en otras también energía interna. Entonces depende de cómo se utilice esta forma. ¿Será cero o no? Cero. Y por unidad de masa tenemos acá con letras minúsculas. Con letras minúsculas. Letras minúsculas. Bien, entonces creo que hemos logrado, digamos, llegar a donde ¿verdad? Quería por favor, eh, recordar todos los conceptos para entrar posteriormente a la reducción de la ecuación del balance de energía sin reacción química, sistema cerrado, sistema abierto. Bien, joven.